Hola a todos, bienvenidos a nuestro proyecto final del curso de Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1, cuya materia es impartida por el excelentísimo profesor José Martínez. Somos estudiantes de la Licenciatura de Educación Preescolar de la Universidad de Panamá, Centro Regional de Colón, presentado por mi persona Madeleine Rodríguez y mi compañera Marbelis Bonilla. A continuación, le presentaremos 9 temas destacados dados durante todo el semestre, la cual cada uno contará con una conclusión. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una política asumida en el año 1823 por los Estados Unidos, gobernados en ese entonces por el presidente James Monroe, cuyo espíritu se resume en la frase América para los americanos. La doctrina Monroe consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos como un agravio directo a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Esta medida fue de particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincide con la lucha emancipatorias de numerosas antiguas colonias europeas enfrentándose al colonialismo e imperialismo directamente, y no se llamó doctrina Monroe sino mucho después. Este pronunciamiento político se dio fundamentalmente al interés de los Estados Unidos por protegerse de la presencia europea en sus creencias, ya que su república independiente había sido por fin conquistada militarmente en el año 1783. Se hallaba militarmente muy débil para resistir nuevas campañas coloniales. En ese sentido, era urgente combatir la alianza imperiales europeas junto con el resto de las naciones latinoamericanas, que también luchaban por romper la dependencia colonial. La intervención francesa en México fue una consecuencia de la doctrina Monroe. Las consecuencias inmediatas del pronunciamiento de Monroe fueron escasas. En Europa no tuvo demasiada repercusión como la demuestran las invasiones europeas, que contaron con el apoyo con la neutralidad norteamericana en las islas de Malvinas. Gran Bretaña las ocupaba en el año 1833, el bloqueo de las costas argentinas entre el año 1839 y 1840. Luego de esto, en el año 1845 a 1850, la ocupación de la República Dominicana por España entre el año 1861 y 1865, la intervención francesa en México, la ocupación británica de las Guyanas en Venezuela, no puede decirse que haya sido mucho más que una bravata. Sin embargo, a lo largo plazo de las doctrinas sí tendría consecuencias, a medida que era empleada para justificar las numerosas intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, la cual duraría hasta que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Se fundamentara en gran medida de la doctrina Monroe. Destino manifiesto. Cuando Estados Unidos logró la independencia de la Gran Bretaña, se empezó a consolidar una creencia según la cual la joven nación tenía la misión divina de promover los ideales de la libertad y democracia en el mundo. Esta creencia es conocida como la doctrina del destino manifiesto. Además de estos ideales, la doctrina se fundamentaba en el afán expansionista de Estados Unidos en la relación con los territorios que van desde el Atlántico hasta el Pacífico. En 1823, el gobierno mexicano decidió abrir la frontera de Texas para que pudiera entrar en el territorio de los colonos estadounidenses. En consecuencia, que esta doctrina
es el germen del expansionismo y del imperialismo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el germen del sentimiento antiamericano en Latinoamérica. A lo largo de la historia, muchos pueblos han considerado que Dios le ha elegido como un gran propósito en este sentido. No hay que olvidar que los españoles del siglo XV consideraban que la conquista del mundo se había en nombre de Dios. La fiebre del oro en California inició poco después de la Revolución Industrial América, donde un carpintero encontró pepitas de oro en el río América. Días después, con el contrato de Guadalupe Hidalgo, el territorio California quedó a cargo de los Estados Unidos como el resultado de la Guerra México-Americana. El alemán Sus Sonder tenía el sueño de convertir su rancho en una gran explotación agrícola, así que no tuvo interés de dar a conocer su noticia, ya que todo lo que podía traer ese descubrimiento podría traer a arruinar sus sueños. Pero como bien sabemos, siempre hay personas que quieren dañar esos sueños. Un periodista de La Voz de Alarma informa de los acontecimientos. Esto provocó un gran desplazamiento de personas en esos momentos. San Francisco no se encontraba preparado con infraestructuras para todo lo que podía acontecer. Algunos buscadores llegaron el mismo año. La ola más grande sería de 90,000 personas que fueron llamadas Fort Knight de 1849. Este viaje se encontraba lleno de peligros, además el tiempo y el dinero que deberían invertir. Es el momento donde llega el ferrocarril de Panamá. En ese momento donde entre Panamá era una zona mixta, una zona franja, estrecha, como de 80,000 millas y llena de dificultades, como bien sabemos, llena de selvas, con mucha lluvia, mosquitos, pero a pesar de esto era la vía más corta. En el año 1846, la Nueva Granada, que son los países de Panamá y Colombia, firmaron el contrato Mayorino-Biclam con los Estados Unidos. Uno de sus principales objetivos era el derecho que se nos otorga de transportar artículos por el istmo, y esta cláusula fue de agrado para los United Territories, ya que contarían con una vía más segura para transitar su mercancía. De esta manera, el 28 de diciembre de 1848, John Stevens, William Spivak y Henry firmaron un contrato con Washington Pedro Alcántara, pero la concesión de una vía ferry, que sería Panama Railroad Company, para la construcción y la firma del convenio Stevens Paredes. El 2 de mayo de 1850 inició la obra de la Isla Manzanillo. El 28 de enero de 1855 fue el primer viaje en la locomotora Gorgona. Quedándose sin dinero para seguir la construcción, cobraron 50 pesos por persona, ida y vuelta, considerándose alto para esa época. Las rivalidades anglosajonas. Entre Inglaterra y los Estados Unidos se establecían las rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. Las necesidades del comercio hacen que Inglaterra ocupara algunas de las islas Antillas y tierra en la parte continental de América. Inglaterra entonces estableció una protección sobre los indios mosquitos y los mantuvo hasta mediados del siglo XVI. Planeaban construir un canal en América Central desde el Caribe hasta el Pacífico, en una zona de posible comunicación interoceánica por el río de San Juan. España
Centroamérica y los Estados Unidos se preocuparon y opusieron a la penetración inglesa en el área. Mientras tanto, Honduras británica, Belice, considerando un territorio rico en maderas, pertenecientes en el dominio español. El poco poblamiento de esta región es provocado por los ingleses, quienes deciden en el 1683 enviar familias a poblar y explotar esta región. El 10 de septiembre de 1798, las fuerzas armadas inglesas y españolas se enfrentaron saliendo victoriosas los ingleses. La continua presencia expansionista inglesa en la región centroamericana alerta a los Estados Unidos y a la Nueva Granada. Los diversos intereses separadistas en el istmo del 1826 y el 1830 y 1840 y su deseo de anexión potencias como Francia, Estados Unidos, Inglaterra contribuyeron en una Nueva Granada por la inseguridad mantener su soberanía en el istmo. Los misterios de la historia general. Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue un personaje importante en el entorno histórico de nuestra patria. Nació en la región montañosa de la provincia de Coclé. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y guerrillero panameño. Fue ejecutado en la ciudad de Panamá el 15 de mayo de 1903, en la Plaza de Armas, hoy en día Plaza de Francia. Este líder indígena tuvo una destacada participación en la Guerra de los 1000 días, líder carismático del movimiento indígena que se alzó contra el poder central de Colombia, cuando el territorio panameño no era aún independiente. Victoriano Lorenzo defendió desde muy joven los derechos de los desfavorecidos. Lo que motivó a Victoriano Lorenzo a participar en la Guerra de los 1000 días fueron las injusticias e iniquidades cometidas por los caciques locales contra la población indígena, la formada por los populares cholos, a lo que el cacicazgo colonial, apoyado por el conservadurismo del poder central colombiano, dispensaba el mismo trato que a la especie de carga. Victoriano Lorenzo desató y encabezó la rebelión de los indios y tomó parte activa en la Guerra de los 1000 días, un conflicto armado que, planteado en principio como una disputa entre liberales y conservadores, trajo consigo la independencia de Panamá respecto a Colombia. Victoriano Lorenzo fue apresado y condenado a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Las circunstancias que condujeron el hilo histórico de los hechos que culminaron en el fusilamiento del jefe guerrillero guardan relación con factores internos y externos. Entre ellos podemos mencionar el interés estadounidense por la ruta interoceánica panameña, al precipitar la terminación forzada de la guerra a favor del régimen conservador colombiano en el istmo. Los intereses económicos en juego, tanto para la Compañía Francesa del Canal como para el gobierno colombiano. El orgullo herido del ejército conservador en manos de la guerrilla liderada por Victoriano Lorenzo. Esta coincidencia de intereses fueron los que definieron el curso final del destino del guerrillero coclesano. Finalmente, Victoriano Lorenzo es ejemplo de un líder que se mantuvo fiel a sus principios, que no traicionó al grupo al que pertenecía por unas cuantas monedas, como sucede en la actualidad con muchos pseudolíderes. La construcción del canal francés y estadounidense. Los franceses fueron los primeros en intentar construir un canal en Panamá en 1880. El ambicioso proyecto estuvo encargado por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, la cual había demostrado su talento en la exitosa construcción del canal de Suez en Egipto. El 1 de enero de 1882 iniciaron las obras de la compañía francesa. Sin embargo, luego de casi toda una década en donde enfrentaron enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, también malos manejos financieros, la Compañía Francesa del Canal de Panamá se declaró en bancarrota el 15 de mayo de 1889. Solo se llegó a realizar parte de los trabajos proyectados gastando millones de dólares. Fue entonces cuando una varila se trasladó a Estados Unidos para persuadir al Senado de ese país que se financiara el proyecto de un nuevo canal. Tras una intensa campaña lo consiguió. No fue hasta 1903 cuando Estados Unidos y Panamá, recién separada de Colombia, el 3 de noviembre firman el Tratado Jaibuna-Varila, el 18 de noviembre, el cual otorga los derechos a Estados Unidos de construir el canal a través del istmo panameño. Las obras ya podían empezar en 1904. Su exitosa culminación se debió mayormente a las destrezas e ingeniería y administración de hombres tales como John Stevens, Theodore Roosevelt y el coronel George Washington,
y a la solución de inmensos problemas de salud por el Dr. Gorgas, quien descubrió que la fiebre amarilla era causada por mosquitos. También consiguió combatir el mosquito encargado de transmitir la malaria. El ingeniero Stevens se hizo cargo del proyecto convenciendo a Theodore Roosevelt de que el canal a nivel del mar era una mala idea y que sería mejor construir un canal de esclusas. Para llevar a cabo semejante construcción fueron necesarios que perdieran la vida muchos obreros a causa del desplazamiento y enfermedades. Finalmente, el Canal de Panamá se inauguró el 15 de agosto de 1914. El sueño de unir los océanos se hizo realidad. La mayoría de las personas del mundo han catalogado al emblemático Canal de Panamá como la octava maravilla del mundo moderno, y ciertamente se merece este título con todas las de la ley. Cuando se inauguró fue la obra de construcción más ambiciosa y monumental que se haya construido en los últimos tiempos. La verdadera historia de la separación. El joven sociólogo historiador Olmedo Beluche nos adentra a conocer la verdadera historia de nuestra separación. El estudio documental de la época más bien demuestra una integración cultural y política de los panameños en el conjunto de la nación colombiana, incluso entre los sectores de la oligarquía comercial conservadora de la ciudad de Panamá, que sería agente de la conspiración separatista. Los actores principales de este drama son el expansionismo imperialista de los Estados Unidos, expresado por su carismático presidente Theodore Roosevelt, la quebrada Compañía Nueva del Canal, de capitales franceses, representada por Philippe Bonavarilla, en el centro de los hechos, el prominente abogado neoyorquino William, verdadero cerebro de la separación y representante legal tanto de la Compañía Nueva del Canal como de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, los agentes norteamericanos y panameños de la Compañía del Ferrocarril, como José Arango y Manuel Amador Guerrero, y por supuesto el venal e inepto gobierno colombiano del vicepresidente marroquí. El canal era una necesidad lógica del desarrollo capitalista norteamericano, ya que era la única forma de integrar y comunicar sus costas atlántica y pacífica. Por supuesto, concretar el negociado pasaba primero por convencer al gobierno y al Congreso de Estados Unidos de optar por Panamá. Segundo, firmar un tratado con Colombia que autorizara a ese país para terminar la obra iniciada por los franceses. En enero de 1902, el senador John Spooner, a instancias de Roosevelt, presentó el proyecto de ley que autorizaba a su gobierno a negociar con Panamá y que anulaba la precedente, ley que favorecía a Nicaragua. Ese año el esfuerzo se centró en negociar con Colombia el tratado, camino que estuvo lleno de dificultades, dada la actitud patriótica del negociador José Vicente Concha, que objetó reiteradamente aspectos leoninos del trabajo propuesto por el secretario de Estado John Hay. Sin embargo, la presión norteamericana pudo más, forzando al gobierno del vicepresidente marroquí a desautorizar reiteradamente a su embajador, el cual finalmente renunció. El camino quedó despejado para un acuerdo, firmado en enero de 1903 y que llevó el nombre de Tratado Gerrard-Hay. Pero este tratado cayó como una bomba en Colombia y Panamá por extensión. De ahí que el rechazo del Tratado Gerrard-Hay por el Congreso colombiano desencadenara la trama de la separación. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.